Hola, hoy os vengo a hablar de un libro de una editorial que pasó por lo hizo un mago, y sabéis, ese programa de rol que deberíais ver todos los lunes en directos a las 10, salvo que sea vacaciones y a lo mejor en agosto nos pilla que no lo hacemos, pero si no, todos los lunes a las 10 de la noche estamos ahí con J de Frequiguías, con Mano de Fase de Mantenimiento, con Ernest de la Andrómeda y con Andrés Ramos, creador de Omertá y de un montón de aventuras de juegos de rol, hablando de rol y demás, y siempre tenemos invitados, y una vez trajimos al editor de esta editorial, El Refugio de Raiho, del cual ya os hablé de Maor Rider. Os hablé que el Maor Rider es un juego que me sorprendió por su sencillez y por cómo enseguida con 4 cositas puedes jugar un montón de cosas y tiene un montón de pequeñas muy buenas ideas. Es un libro completísimo. Es un libro que también hace que si le ponéis ganas, os inventáis vuestras propias historias, tenéis ahí aventuras para estar mucho rato con esos ratones aventureros en un mundo fantástico. Pero hoy vamos a hablar de palabras mayores, porque digamos algo un poco más contundente, como podéis ver, ¿no? Tenemos aquí Dark Street, el juego de rol sobre los mitos de Chulu en el Londres del siglo XVIII. ¿Vale? Ya tenemos una idea de que esto va a tener un poco más de sustancia, de miga terrorífica y demás, aunque en juego a los ratoncitos podéis hacer vuestras partidas de terror. Un juego de Peter K. y Ken Walton, ¿vale? en tapa blanca, pero tiene un porrón de páginas, tiene 30 páginas, ¿vale? Y es un juego, pues ya lo sabéis, un juego estilo los mitos, leyendas, de cosas chultulianas en el siglo XVIII, en un momento en el que corre el año 1749, y es en un momento en el que no hay policía, ¿vale? No hay policía, es una ciudad de vicio, por aquí crimen y miseria, ¿vale? Pues hay prostíbulos, la peña le pega mucho al gin tonic, pero como si no hubiera mañana, ¿eh? O sea, el gin tonic es como la vida de los pobres, ¿eh? Gin tonic le pegan como una cosa mala, ¿vale? La gin crisis está en su punto álgido, ¿no? Hay niños mendigos muriendo entonces el escritor y juez decano Henry Fielder se une a su hermano John y forman el primer grupo de policía de Londres, que se llaman los Bow Street Runners, ¿vale? Los Phillies engañan al parlamento para que les financien un poco, ¿no? Pero al final solo colaboran en un barrio y tal, ¿no? Entonces los jugadores tienes que ser un Bow Street Runner o un colaborador de ellos, y todos estos son casos misteriosos que pasan en esta ciudad que está repleta de todo, de cosas oscuras, ¿no? Una ciudad ya que era oscura de por sí misma, imaginad si introducimos mitos, criaturas y cosas extrañas ahí, ¿no? Aquí lo pone, han creado un juego de la ambientación histórica, es profusa y cuidada. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los libros repletos de documentación, y esto está lleno de documentación de la época muy interesante, ¿vale? Y luego más vienen 16 semillas de aventura. Es un juego muy interesante. Vamos a echarle un vistazo por dentro para que veáis un poco, mira, un punto del libro de Dark Street de Peter K. ¿Ves? Vemos aquí pues que el índice es un montón, todas las cosas que tiene este libro. Bueno, digamos que tiene capítulos y capítulos, ¿no? Empezamos la introducción, ¿no? La introducción está muy chula, la verdad. Es un relatillo que te introduce un poco en el rollo de un street runner de estos, ¿no? Y te explica muy bien hasta dónde puede llegar o no puede llegar, cómo reacciona la gente con ellos, qué es lo que ve que puede haber, qué cosas le puede explicar, ¿no? Entonces aquí te explica qué encuentras en el manual. Entonces, aunque Dark Street está pensado para ser un juego donde los personajes investigan los mitos de Chulu, también se puede jugar con una historia histórica, porque con todo el material que da puedes hacer historias en las que no haya ningún tipo de criatura y sí que hayan cosas chungas, sórdidas y den mucha grima y mucho de esto, ¿no? Entonces hay un poquito de todo aquí, ¿no? Entonces te explicas un juego de rol, porque bueno, tal. Te dice que usa el sistema de Renaissance, ¿no? Que es un conjunto de reglas que tienen ellos. Renaissance Deluxe es un juego independiente que puede ser en la era de tal, ¿no? Y coge cosillas de más cosas. Las versiones originales son el Renaissance Deluxe, que es un sistema de juego independiente para usar partidas ambientadas en la era de las armas de pólvora negra. El Cornwall y Chivalry, que es una ambientación cruda y oscura creada para un mundo de fantasía histórica sobre la guerra civil inglesa. Y luego está Pirates and Dragons, que es una aventura cruda y oscura en un mundo de fantasía con piratas, dragones y monstruosos, y todo esto se usa en el sistema de Renaissance, que es el que usa el Dark Street, ¿no? Entonces te explica aquí que todas las imágenes del libro están sacadas, son libres de derechos, ¿no? ¿Vale? de la época, de ilustradores que ilustraban de la época, y que la mayoría son de autor ¿cómo se llamaba? Que lo diré ahora, el William Hogarth, ¿no? Que es famoso artista en ese momento, que además era uno de los que estaban igual en el Hellfire Club.
Glosario, un pequeño diccionario, ¿no? Para que también introduzcáis aquí en todo el mundo. Y una cronología que es importante, ¿no? De 1701 hasta 1749, que es cuando comienza todo. Entonces, a partir de las primeras páginas, te explica la vida en Londres. Desde la POM, todo la economía, cómo funciona la política exterior. Es muy interesante. Solo como lectura ya este manual es muy interesante, ¿no? Cómo era la realeza, el arte y la cultura en la época, los medios de transporte, cómo estaba la ciencia y la medicina, el entretenimiento, el crimen, el vicio y la ley. No, es que es muy completo, la verdad, que y sumergiéndote en esto, es recomendable. Yo creo que los jugadores también es interesante que se lo lean, ¿no? Yo lo recomendaría, ¿no? Cómo funciona el juicio, vais a llevar investigadores, está bien que sepáis cómo funciona la justicia, ¿no? Dejad de hacer ruido, que lo habréis antes, cómo se debe proceder cuando pasa una cosa, qué pena se puede enfrentar la gente, ¿no? En este momento, ¿no? Los runners, ¿no? Pues aquí un apartadito para los runners, cómo te crean los personajes, ¿vale? Es un juego de las características tiene la fuerza, constitución, tamaño, inteligencia, voluntad, destreza, carisma, atributos secundarios, comunes y avanzadas. Tienes puntitos para que cargan en el de esto. Aquí te lo explica todo, es muy sencillo. Y te vienen algunos ejemplos de personajes que pueden ser, y cosas que pueden ser, por ejemplo, que no hace falta que sean raras, no puede ser asesor, ¿no? Puede ser, yo que sé, desde un artesano que es colega de un runner, un artista, cazarrecompensas, contador, contrabandista, comerciante, cortesano, erudito, espía, cronista, guardia nocturno, político, médico, malhechor, marinero, mayordomo, lord o lady, un ladrón, un vagabundo, un saltador de caminos, un predicador, un soldado, un timador, gente que le puede ayudar, ¿no? Porque te dice cómo te lo hagas, el nombre, las habilidades, ¿no? Te dicen lo que puedes hacer, ¿no? Es como el sentado de 100 y ya sabes, tiene esto. Las dificultades, las pruebas enfrentadas, los éxitos críticos. Es un sistema muy sencillo que no os va a quitar de ay, es que es muy complicado este juego. Es súper sencillito. Aquí viene muy bien explicado, pero casi directamente os vais a poner al turrón bastante fácil, ¿no? El combate, el sistema de cordura. Bueno, cuando empecéis a encontrar cositas así un poco peculiares, pues ya me diréis vosotros cómo hay que cuidarse de no acabar ahí en el manicomio. Puntos de golpe, los traumas, está todo súper explicado, todo súper bien ilustrado con las ilustraciones estas, que el William Howard retrató muy bien en la época. La curación, el cansancio, otros peligros, ¿vale? Pues cómo enfrentarse a los traumas mentales, al fuego, la calor, al viajar, a estar en la oscuridad, las enfermedades, listas de venenos. Está súper completo, ¿no? Puntos heroicos y de mejora. Parece una cosita un poquito más larga. Es que las ilustraciones ya te meten completamente en este mundo tan equipo, lo típico. Está muy bien también el precio, ¿no? Me gusta mucho cuando en estos juegos te dice cuánto valían las cosas aquí en la época. Entonces desde aquí abajo habría que ser huevos, ¿no? Hasta cuánto vale un huevo, ¿no? Un equipo de pesca, hachas, armas de combate cuerpo a cuerpo, una tablita con todas las cositas, armas a distancia, las calles de Londres, ¿vale? Mapas de... Viene aquí, este está separado en Londres y te vienen los distritos, cositas que pones aquí, localizaciones que hay en cada distrito, ¿no? Los mapas, el puente. Toda esta parte es sitios a los que ir y vivir movidas. Y esto también para el máster, o si os lo conocéis muy bien, que hagáis gente famosa de Londres que podéis encontraros: John Fielding, Harry Belvan, pues de todo, Jorge II, el conde de Sandwich, George Handel, el conde de Sandwich, que se inventó el sándwich, ¿sabéis? Los dos panecillos. James McCrane, George Dobington, William Stuhlgray, Fanny Murray, John Wilkes. Hay un montón de personajes que podéis disfrutar ahí sacando tal. Organizaciones que podéis encontrar, ¿no? La Asociación de Trabajadores, los Bolton Runners, los Jacobitas, la ley, ¿no? La Sociedad para Reforma Laboral, radicales, organizaciones no jugables, los malos, el culto de Cthulhu, los Mohawks. Bueno, en fin, hay aquí un montón de cosas. Te habla también de llegar a los mitos metidos hasta aquí. Es lo que digo, que podrían haber hecho una aventura sin necesidad de meteros en los mitos. Pero aquí te viene cómo introducir los mitos, ¿no? Las tierras del sueño, magia, cómo meter la magia, cómo usarla, los hechizos, rituales, una lista de hechizos que pueden tener los personajes que os encontráis, tomos pergaminos, adversarios que podéis encontrar, criaturas mayores, Nyarlathotep. Es simpático Nyarlathotep.
El vigilante, Yoxotot, criaturas de los mitos, un ángel descarnado, la bestia lunar, bueno, y aquí, gente serpiente. Supongo que a algunos sonará de algo. Los profundos, los seres ratas, los villitianos, esqueletos, hombres lobos, ¿por qué no meter vampiros, personajes no jugadores? Y luego esto son todos semillas de aventuras para que el más texto de los jugadores ni os acerquéis, aquí ni con reloj, los dibujicos como mucho. Y aquí tenéis todo lo necesario. La hoja es muy chula, mirad qué hoja más chula tenéis para hacer vuestro personaje. Y esto es Dark Street, un juego que si queréis, bueno, que os sumerge en esa Inglaterra del siglo de 1749, con todo lo que había en esto, que ahí había suficientes misterios y cosas, pero si queréis, además, os podéis enfrentar a los mitos de Chulu en una ciudad donde no hay ley, donde vosotros sois los máximos representantes de la ley y gente que os ayuda por el bien, pero vamos, no estaréis muy respaldados. Y esos son las callejones oscuras a las que hace referencia el libro. Un libro muy chulo, muy completito. La verdad que está muy bien. La lectura, ya solamente la lectura de por sí se os hace contundente si os gusta sumergiros en la historia y demás. Y es un sistema que, vamos, que no os costará nada meteros por el sistema. Es que vamos, os va a gustar el sistema, el típico de que al final estos juegos es un poco más igual, pero con los dados de 100 y demás, el reinacer este es muy sencillo. Habéis visto que la parte de reglas no es muy larga, simplemente para daros ejemplos y que lo acabéis de comprender bien, pues nunca haber jugado, pero más de uno ya directamente se pondrá a grano y a darle muy fuerte a este juego. A Dark Street, muy recomendable. Recordad el refugio de Rayhop, pues supongo que lo encontráis en vuestras mejores librerías, en vuestra librería habitual, en la Andrómina. Ya sabéis que el colaborador de Lo hizo un mago, Ernest, lo podéis encontrar ahí también, y si no, lo pedís a la editorial, que estará contento y os lo mandarán sin ningún tipo de problemas. Pues esto es Dark Street. Suscríbete al experto, suscríbete ya. Es fácil como un juego, mas no lo dejes al azar. Suscríbete al experto, suscríbete ya. ¡Suscríbete!